En un pequeño pueblo budista, existía una gran ermita dedicada a la enseñanza y meditación en honor a Buda. Era un lugar sagrado, lleno de paz y sabiduría, donde los sonidos del viento y los murmullos del agua parecían sincronizarse con las enseñanzas espirituales que allí se impartían. En esta ermita vivía un famoso monje budista, conocido no solo por su profunda sabiduría, sino también por su extraordinaria capacidad para transformar vidas a través de simples pero poderosas lecciones. Entre sus discípulos había uno en particular que destacaba, no precisamente por su serenidad, sino por su interminable necesidad de hablar. Hablaba de todo y de nada al mismo tiempo, llenando el aire con palabras constantes que, aunque aparentemente inocentes, perturbaban la tranquilidad que caracterizaba la ermita. Sus compañeros, aunque pacientes, comenzaban a preguntarse cuándo el monje maestro intervendría para abordar la incesante charla de este aprendiz. Un día, el maestro decidió que era el momento perfecto para enseñarle una valiosa lección, no solo al discípulo hablador, sino también a todos los que lo rodeaban. Lo que sucedió después dejó a todos sorprendidos y se convirtió en una historia llena de sabiduría que aún se comparte para ayudarnos a comprender el poder del silencio y la importancia de las palabras. Si estás listo para descubrir esta increíble lección y cómo puede transformar tu vida, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Además, no olvides comentar en el vídeo la frase, "Me siento preparado, empecemos". Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia de aprendizaje y crecimiento espiritual. El discípulo hablador y su actitud fanfarrona. En la ermita del monje budista, había un discípulo que destacaba, no por su humildad o dedicación, sino por su constante necesidad de hablar y llamar la atención. Este discípulo no perdía oportunidad para fanfarronear sobre su pasado y su sacrificio, asegurando que, entre todos los que estaban allí, él era el que más había renunciado en nombre del budismo. «Mis padres son ricos», solía decir. «Podría haber vivido una vida de lujos, pero elegí este camino. Mi sacrificio es mayor que el de todos ustedes». Sin importar la ocasión, este discípulo siempre encontraba una excusa para hablar mal de los demás, crear chismes o intentar demostrar que era el más inteligente del grupo. Estas actitudes no solo perturbaban la paz de la ermita, sino que también comenzaban a generar tensiones entre los demás discípulos, quienes poco a poco se distanciaban de él. Para el monje budista, este comportamiento era una oportunidad para enseñar una lección importante. Sabía que el discípulo hablador no solo estaba lleno de palabras, sino también de inseguridades y dudas internas que intentaba esconder detrás de su fanfarronería. Pero las palabras no siempre bastan para ocultar las verdaderas emociones, y el monje decidió que era el momento de enfrentar a su discípulo con una lección transformadora. La propuesta del monje, un objetivo para cada discípulo. Un día, el monje reunió a todos sus discípulos en la ermita y les propuso un desafío especial. Cada uno debía fijarse un objetivo personal para cumplirlo en el plazo de un mes. El monje explicó que este ejercicio fortalecería su poder de determinación y les ayudaría a desarrollar la disciplina necesaria para alcanzar metas más grandes en la vida. Elijan un objetivo acorde a sus capacidades, dijo. Pero recuerden, quien no cumpla su meta deberá volver a su rutina anterior. La mayoría de los discípulos tomaron esta propuesta con seriedad y eligieron metas realistas, acordes a sus habilidades y circunstancias. Sin embargo, el discípulo hablador vio en esto una nueva oportunidad para destacar. No satisfecho con establecerse un objetivo común, fue directamente a la cabaña del monje y le dijo, «No quiero un objetivo pequeño. Dame una meta grandiosa, algo que esté a la altura de mi capacidad. No soy como los demás». El monje, con una sonrisa sabia, escuchó su petición y le dio un consejo directo. Podrás cumplir el objetivo que elijas, pero te recomiendo ponerte tú mismo una meta acorde a tu capacidad. Sin embargo, el discípulo insistió en que el monje le asignara una tarea especial. El desafío del silencio, una lección inesperada. Al final, el monje cedió a la insistencia del discípulo y le asignó un objetivo que parecía simple pero que sería profundamente transformador. Permanecer en completo silencio durante un mes.
No debes pronunciar ni una sola palabra, le dijo. Para el discípulo hablador, esto sonó demasiado fácil, casi insultante. «¿Eso es todo?», respondió con arrogancia. «Puedo hacerlo sin problemas». Al principio, cumplir con la meta le resultó sencillo. Pasó el primer día en completo silencio, observando cómo los demás discípulos hablaban y compartían. Pero cuando llegó el segundo día, comenzó a sentir una ligera incomodidad. Para alguien acostumbrado a ser el centro de atención, no poder expresar sus pensamientos empezaba a convertirse en un peso. En el tercer día, la ansiedad se apoderó de él. Quería participar en las conversaciones, dar su opinión, criticar o simplemente escuchar su propia voz. Cada día que pasaba, el silencio se hacía más pesado, como si estuviera llevando una carga invisible que aumentaba con el tiempo. El inicio del reto, cuando el silencio parece fácil. Durante los primeros días, el discípulo se convenció de que cumplir el objetivo era cuestión de tiempo. Su determinación inicial lo impulsó a seguir adelante, y encontró cierta satisfacción en demostrar que podía acatar las reglas. Sin embargo, este sentimiento pronto se desvaneció. El problema no estaba solo en quedarse callado, sino en lidiar con las voces internas que empezaron a resonar en su mente. Al no poder expresarse verbalmente, su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos, preguntas y críticas. Descubrió que, aunque estaba en silencio por fuera, seguía hablando sin parar en su interior. Cada conversación que no podía tener con los demás se trasladaba a su mente. Se cuestionaba si los demás estaban impresionados con su silencio, si el monje lo veía como un discípulo excepcional o si lo estaban ignorando. Estos pensamientos lo mantenían inquieto, y por primera vez comenzó a entender que el verdadero desafío no era solo callar, sino encontrar paz en medio del ruido interno. Este sería el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El peso del silencio, ansiedad y lucha interna. A medida que los días pasaban, el silencio comenzó a pesar más de lo que el discípulo había anticipado. Lo que inicialmente consideró una tarea sencilla, se transformó en una lucha interna que no podía ignorar. En el cuarto día, una sensación de ansiedad lo invadió. Los demás discípulos hablaban entre ellos, compartían historias y reían, mientras él permanecía apartado, observando en silencio. No podía unirse a las conversaciones, y eso le hacía sentir aislado, como si estuviera atrapado en su propia mente. Los pensamientos en su interior comenzaron a multiplicarse. Aunque no hablaba en voz alta, su mente se llenó de murmullos constantes. Imaginaba escenarios, respondía preguntas inexistentes y se repetía a sí mismo las palabras que no podía expresar. Pronto, la carga emocional de no hablar comenzó a afectarlo físicamente. Sentía un dolor de cabeza persistente, había perdido el apetito y una sensación de sofocamiento lo obligó a buscar al monje en busca de consejo. Escribiendo en un papel, le expresó su desesperación. «Monje, no puedo respirar sin hablar. Siento que me estoy volviendo loco. Debo romper con mi objetivo». El monje, con su calma habitual, le respondió: «Los objetivos están hechos para romperse, pero quienes los cumplen fortalecen su fuerza interna. La decisión está en tus manos». Estas palabras tocaron una fibra profunda en el discípulo, hiriendo su orgullo pero también despertando algo más, la determinación de seguir adelante. El consejo del monje, la fuerza interna y la determinación. Las palabras del monje fueron tanto un reto como una enseñanza. Le recordó que cumplir con el objetivo no era solo una cuestión de disciplina, sino una oportunidad para desarrollar su fuerza interna. «Si no puedes manejar esta pequeña meta», le dijo el monje, «¿cómo podrás manejar el resto de tu vida?». Estas palabras resonaron en el discípulo, haciéndole reflexionar sobre su verdadero propósito. En lugar de rendirse, el discípulo decidió retirarse a su choza, donde pasaba la mayor parte del tiempo en silencio. Salía únicamente para lo esencial, evitando cualquier interacción que pudiera tentarlo a hablar. A medida que los días se convertían en semanas, su determinación comenzó a sorprender a los demás discípulos. Muchos habían roto sus metas,
Pero él seguía adelante, aferrándose a su objetivo con una fuerza que nadie había anticipado. Cada día que pasaba, el discípulo se enfrentaba a sus pensamientos internos. A pesar de que el ruido en su mente seguía presente, empezó a comprender que este desafío era mucho más que un ejercicio de silencio externo. Era un camino hacia la introspección y la paz interior. El discípulo y el bosque, buscando paz en la soledad. Cuando el ruido en su mente se hizo insoportable, el discípulo decidió buscar un lugar donde pudiera encontrar verdadera calma. Salió de la ermita al amanecer y se dirigió al bosque cercano, alejándose de las distracciones y las voces de los demás. En el bosque, rodeado de naturaleza, esperaba encontrar la paz que tanto anhelaba. Al principio, el cambio de entorno parecía ayudar. El sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo del agua corriente lo envolvieron, proporcionándole un alivio momentáneo. Sin embargo, pronto descubrió que la verdadera batalla no estaba en el exterior, sino dentro de él. Cuanto más profundo se adentraba en la soledad, más intensas eran las voces en su mente. En lugar de resistirse, comenzó a escuchar esas voces. Permitió que sus pensamientos fluyeran libremente, sin juzgarlos ni intentar detenerlos. Poco a poco, las quejas y los murmullos internos comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo, una sensación de calma y claridad que nunca había experimentado antes. La transformación del discípulo, del ruido interior a la calma. Después de pasar semanas en el bosque, el discípulo experimentó una transformación profunda. Por primera vez, entendió lo que significaba el verdadero silencio. No era solo la ausencia de palabras, sino un estado de paz interior, una conexión con el presente y una apreciación por la belleza que lo rodeaba. El sonido del viento, el canto de los pájaros y el agua fluyendo ya no eran simples ruidos de fondo. Eran una sinfonía que le recordaba la armonía del universo. Su mente, antes inquieta y llena de voces, se había calmado. Las quejas y críticas que solía tener hacia los demás y hacia sí mismo desaparecieron. En su lugar, encontró gratitud y humildad. Al completar su meta, el discípulo no sintió la necesidad inmediata de regresar a la ermita. Había descubierto algo invaluable en el silencio y decidió permanecer un tiempo más en el bosque para integrarlo plenamente en su vida. Cuando finalmente regresó, ya no era el mismo. Su rostro reflejaba una tranquilidad que impresionó a todos, y sus palabras, antes abundantes e innecesarias, ahora eran pocas, precisas y llenas de sabiduría. El regreso del discípulo, serenidad y sabiduría. Después de 3 meses de ausencia, el discípulo finalmente regresó a la ermita. Su llegada fue inesperada, y tanto el monje como sus compañeros discípulos se sorprendieron al verlo. Pero lo que más llamó la atención no fue su regreso, sino el cambio evidente en su ser. Ya no era el hablador constante y arrogante que todos recordaban. Su rostro irradiaba una calma serena, y sus movimientos eran pausados, cargados de propósito. Cuando los demás discípulos se acercaron para preguntarle dónde había estado y qué había hecho, él respondió con pocas palabras. Cada una de ellas estaba impregnada de reflexión y sabiduría. Ya no necesitaba levantar la voz ni llenar los espacios con comentarios innecesarios. Hablaba lo justo para comunicar lo esencial, y cada frase parecía cargada de un significado más profundo. Los discípulos notaron que algo había cambiado no solo en su exterior, sino también en su interior. La inquietud que antes lo caracterizaba había desaparecido, y en su lugar había una paz que parecía inquebrantable. Incluso en las conversaciones más triviales, su presencia emanaba una energía que inspiraba respeto y admiración. La importancia del silencio, una herramienta para la paz interior. El discípulo, al hablar con el monje, explicó lo que había aprendido en el bosque. Durante su tiempo de soledad, había comprendido que el verdadero silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un estado interno de calma y claridad. Aunque estaba en silencio por fuera, confesó, mi mente seguía llena de ruido. Pero con el tiempo, ese ruido desapareció, y encontré una paz que nunca había experimentado antes.
El monje escuchó atentamente y luego le dijo: es esa paz interior la que todos buscamos, pero que pocos encuentran. Muchos creen que el silencio es una simple práctica externa, pero el verdadero silencio comienza dentro de nosotros. Cuando dejamos de luchar contra nuestras voces internas y aceptamos escucharlas, descubrimos lo que realmente significa estar en calma. El discípulo reflexionó sobre estas palabras y entendió que el silencio no solo había transformado su vida, sino que también le había dado una herramienta para enfrentar cualquier desafío con serenidad. El monje y la lección sobre el habla innecesaria. El monje aprovechó la experiencia del discípulo para compartir una lección con todos los presentes. Explicó que gran parte de los problemas del mundo provienen de nuestra incapacidad para permanecer en silencio. Hablamos más de lo necesario, dijo, y muchas veces no escuchamos a los demás. Esto genera conflictos, malentendidos y una desconexión profunda entre las personas. El monje enfatizó que el hablar innecesario no solo desperdicia energía, sino que también nos aleja de nuestra propia esencia. Cuando hablamos sin pensar, tratamos de llenar vacíos que en realidad solo pueden ser llenados desde adentro. Pero al permanecer en silencio, conservamos nuestra energía, escuchamos a los demás y, lo más importante, nos escuchamos a nosotros mismos. Esta lección resonó entre los discípulos, quienes comenzaron a reflexionar sobre cómo podían incorporar más momentos de silencio consciente en sus vidas. La riqueza del silencio, cómo vivir con más significado. El discípulo, ahora transformado, compartió con sus compañeros una última reflexión. En el bosque, aprendí que el silencio es más que la ausencia de palabras, es una oportunidad para descubrir toda la riqueza que llevamos dentro. En el silencio, encontré respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Vi la belleza del mundo con nuevos ojos, escuché sonidos que antes ignoraba y, lo más importante, encontré paz en mi interior. El monje agregó: hablar en exceso nos distrae de nuestra verdadera esencia. Cuando aprendemos a guardar silencio, encontramos el espacio para reflexionar, comprender y conectar con lo que realmente importa. El silencio nos da la energía para enfrentar la vida con más claridad y propósito. Esta historia no solo transformó al discípulo, sino que también dejó una marca en todos los presentes. La lección del silencio les recordó que, a veces, las palabras más sabias son las que no se dicen, y que en la calma del silencio podemos encontrar la verdadera riqueza de la vida.